Bueno, pues vamos con la tercera parte de Noruega, a ver si la liquidamos hoy. Y nos quedamos ayer en el periodo de entreguerras, donde ya se había dedicado... Primero habíamos visto la participación en la Primera Guerra Mundial, que se tuvo que unir al bando aliado porque le era más rentable los negocios económicos con Inglaterra, más el préstamo que le había hecho Estados Unidos para asegurar su economía interna, más que su negocio, su comercio con Alemania. Entonces los aliados le exigieron que rompiera con Alemania. Vale. Luego ya en el periodo de entreguerras vimos que se dedicó a expansionar territorios con la isla Sval en el Ártico, en el Atlántico Sur y en el Atlántico Norte también, y luego una cuña en la Antártida, ¿no?, para establecimiento de bases meteorológicas y de investigación científica, que eso hay muy pocos países. Creo que Argentina, como dije, tiene una, Chile, Inglaterra y Francia, seguro. Estados Unidos, pues seguramente tendrá. No, España no tenemos. Bueno, la Segunda Guerra Mundial, pues Noruega intenta mantenerse neutral, ¿no?, por su posición estratégica para la ruta del Mar del Norte y sus ricas minas de hierro. Fue un blanco de Hitler, que en 1940 invade tanto Dinamarca como Noruega durante la operación Wesenburg. El rey Haakon se exilia a Londres y hay una ocupación nazi del país, con pequeños movimientos de resistencia, guerra de guerrilla, que permanecieron en el país. Bueno, pues entonces, haciendo así un poquillo, primero Hitler invade o se anexiona a los Sudetes, ¿no?, una parte de Checoslovaquia que había mucha población alemana. Aquí no dicen nada ni Inglaterra ni Francia. Luego en agosto del 39 el pacto Ribbentrop-Molotov, que era un pacto de no agresión mutua entre Hitler y Stalin, pero que más bien eran para ganar tiempo, y que en el trasfondo también se repartían Polonia y le daba también rienda suelta a Stalin de los países bálticos, Estonia, Lituania, Letonia y Finlandia. El 1 de septiembre del 39 invade Hitler Polonia, porque en el Tratado de Versalles, ¿no?, de cuando acaba la Primera Guerra Mundial, el terreno alemán, la antigua Prusia, queda dividida en la zona de Polonia, porque le dan un trozo de terreno, un corredor, un pasillo, el corredor de Danzig, se lo dan a Polonia para que tenga salida al mar, y entonces el territorio alemán queda dividido. Y entonces pues Hitler ahora le dice que se lo dé, le dicen que no, y él invade. Ese es su argumento para invadir Polonia. Invade Polonia, luego Stalin invadirá su parte y se quedan ahí. Y luego ya 30 de noviembre del 39 la URSS invade Finlandia, ¿no? Finlandia se había independizado de la U en el 18 y los detestaba. Era un país, bueno, pues estoy aquí aliado de Alemania, no creo que fuera, pero que mantendría negocios con Alemania, ¿no? Porque todavía, pues, bueno, Alemania dentro de su autarquía, pero sí tendría mucho comercio exterior. Y entonces, para prevenir un posible ataque desde Finlandia a Leningrado, pues Stalin invade Finlandia. Pese a tener una ventaja de 10-1, pero lo que pasaba es que también su ejército estaba descabezado por todas las purgas que desde el año 36 venía haciendo Stalin. Todo el que dudaba de su fidelidad se lo cargaba. Entonces, aún así, por eso Finlandia resistió, ¿no? Aunque ya digo que estaba una décima parte, uno por cada 10 rusos.
aunque resiste, pero después ya en marzo del 40 un nuevo ataque y ya sí tiene que cederle terreno a Stalin. Bueno, esto despierta el interés de Hitler por Escandinavia y por el mineral de hierro sueco. Por tanto, para llegar a Suecia necesita, o sea, el mineral de hierro sueco para su maquinaria bélica y, por tanto, necesita para llegar a Suecia, pues, invadir Dinamarca y Noruega. Y entonces, pues, lo hace, ¿no? El 9 de abril, las tropas alemanas desembarcan en 5 puertos noruegos. El primero es Oslo y luego ya a lo largo de toda la costa hasta el norte. Ocupan los aeródromos, los paracaidistas alemanes, aplastan la resistencia noruega, también los daneses, y ocupan los dos países en 24 horas, sumado a su dominio aéreo, ¿no?, de la Luftwaffe, ¿no? La Luftwaffe es la aviación alemana. Bueno, los aliados responden, ¿no?, Francia e Inglaterra, y recuperan Narvik, que es el puerto más al norte. Pero al final, el 28 de mayo, Noruega y Francia lo recuperan, pero una fuerza poderosa alemana se aproxima y a las 6 semanas los aliados abandonan Noruega a su suerte. Por tanto, Hitler ve Escandinavia, aunque lo ve que ha sido algo secundario, porque ya él se prepara para su Blitzkrieg, ¿no?, su guerra relámpago en Francia e Inglaterra. Pero bueno, antes de la guerra relámpago de Francia, que fue en junio del 40, ya había invadido Noruega, que es la que nos ocupa. Y no sé si lo he puesto, pero como lo tengo en la cabeza, claro, esto le costó muy caro porque como ahí vio Hitler que Escandinavia, o sea que tener los países escandinavos en su poder le iba a costar caro, puesto que estaban a la mano, los tenía Inglaterra. Entonces, pues allí tuvo que mantener entre 250.000 y 400.000 soldados prácticamente durante toda la guerra, con lo que le hubiesen venido muy bien en otros frentes, ¿no? Bueno, pues con Francia rendida, ¿no?, desde el 40, ¿no?, desde junio del 40, ¿no? ¿Acordáis la invasión de Hitler por las Ardenas? Que no se lo esperaban, porque ellos lo esperaban por la línea Maginot o incluso por Bélgica y Holanda. Entonces las tropas aliadas se presentaron allí, pero entraron por las Ardenas, un huequecito de unos bosques que nadie pensaba, y por ahí entraron los tanques y avanzaron, los embolsaron, que se tuvieron que desalojar en Dunkerque, que ya en su día ya lo expliqué, y total, ocupan Francia, Francia se rinde y ya prácticamente en esos momentos, quitando la resistencia de Charles de Gaulle, que está en Inglaterra, Francia no cuenta. Entonces, Inglaterra, salvada por los radares y la RAF, en la batalla de Inglaterra, que fue a continuación, pues esta se queda sola y ya desde Dunkerque pues empezó a pensar cómo contraatacar. No me quiero enrollar porque lo que voy es al tema noruego. Desarrolló un barco empezaron a desarrollar barcos para poder desembarcar tropas, ¿no?, transportando lanchas. Pues bueno, el 4 de marzo del 41, 2 barcos desembocan en la isla Lofoten, al norte de Noruega, con el objetivo de destruir la fábrica que transformaba el aceite en glicerina para crear explosivos para los nazis. Estos comandos se valen del factor sorpresa, desembarcan sin un disparo, apresan a un pequeño acorazado alemán, destruyen la fábrica y los depósitos de aceite. Los locales informan inmediatamente a Berlín, también exigiendo que
dónde están los alemanes que lo iban a defender. Y como pongo aquí, sí, ellos tenían, a partir ya de ahí, claro, es cuando empezarían a llevar allí un contingente grande. La verdad es que era imposible tenerlo todo dominado y mucho menos si era una ira de olla total, ¿no? Si querían toda Europa. O sea, eso no tenía, tarde o temprano, tardó 5 años, pero estaba cantado. Bueno, apresan a 60 colaboracionistas, ¿no? Estos británicos allí en 60 colaboracionistas noruegos, más 225 alemanes, y sin una sola baja se vuelven. Y también con 115 voluntarios noruegos que se unirán a las unidades noruegas libres que hay en Reino Unido. Todo esto sube la moral a Churchill y con este éxito de los británicos. Bueno, aunque su éxito más importante no lo pueden revelar, que son los códigos de la máquina Enigma para desencriptar los mensajes de los alemanes. Se ve que allí también, aunque parece ser que su máquina la tiraron, pero sí se quedaron un par de cintas y sacaron de allí códigos. En fin, eso en otro, es que no me queda tiempo, en otro momento explicaré qué era lo de la máquina Enigma. Bueno, en diciembre del 41, 4 unidades de comando británicos desembarcan en el puerto noruego de Vaaxå en un violento combate desde un islote Maløy donde los alemanes tienen su artillería. Este islote es invadido con combates de tierra encarnizados varias semanas hasta someter a los alemanes. Dinamitan fábricas y hunden 8 barcos antes de retirarse. Estos combates convencen a Hitler de que Inglaterra está interesada en recuperar a Noruega y van a tener que mantener siempre un mínimo de 250.000 soldados que podrían serle útiles en otros frentes. Pues bueno. Y esto... Wikipedia, pero si me pongo con la Wikipedia, pues... Es que aquí es Operación Weserburg, para Alemania es repetir lo mismo. El 10 de junio, ¿no?, que capituló el ejército noruego, que el rey Haakon VII había llevado un gobierno itinerante durante la guerra, que lo condujo hasta Tromsø, se negó a reconocer la capitulación y abandonó el país el 7 de junio rumbo a Londres, una vez que la Armada Británica había decidido retirar sus unidades de apoyo de las costas del norte de Noruega. La ocupación nazi fue una dictadura, no tuvo la magnitud de la ocupación en Europa Oriental, pero sí hubo censura, embargo de aparatos de radio, amenazas, detenciones, algunas ejecuciones de opositores. Al perder Noruega a sus socios comerciales hubo una carencia y racionamiento de alimentos. También dejaron como líder a un colaboracionista como primer ministro. Con esto pretendían hacer creer que la soberanía recaía en los noruegos, ¿no? Pero era totalmente títere de Alemania. Se dictaron leyes antijudías, deportación de 727 a campos de concentración alemanes, 44.000 presos noruegos y a cárceles de concentración. A Noruega llegaron más de 80.000 prisioneros de guerra, la mayoría procedentes de la Unión Soviética y el resto principalmente polacos y serbios, o sea que Noruega era prácticamente un campo de concentración. Condiciones inhumanas, fueron utilizadas como mano de obra en la construcción de defensas costeras y de campos de concentración. El movimiento de resistencia de Haakon VII, que era el primer ministro Nasquasor en Londres, y
Y nada, y ya pues, como ya no tengo tiempo y ya no da... Pues nada, decir que en el 45, hasta 1945 no es liberada por los aliados, dando paso a un periodo de purga a los traidores a la patria que habían sido colaboracionistas con los nazis, a enfermeras noruegas que habían trabajado en la Cruz Roja alemana. Luego ya durante la Guerra Fría y con la experiencia alemana se inclinó por los países capitalistas, ¿no? Noruega, siendo uno de los países fundadores de la OTAN en 1949. También recibió ayuda de Estados Unidos, tuvo su plan Marshall para la reconstrucción del país. Y en las siguientes décadas pues, fueron consiguiendo conquistas sociales y que convirtieron a Noruega en un referente en el estado del bienestar social en el mundo. En los años 70, con el auge del petróleo, erradican la pobreza y el desempleo. Y tienen una tranquilidad social. Hasta 2011, que hubo un atentado terrorista grande, y luego ya rechazó el referéndum para unirse a la Unión Europea. Y hoy en día, a pesar de un poco de descontento social, es uno de los países más ricos y prósperos del mundo. Y bueno, ya me he pasado. Y nada, por lo menos ya sabemos algo más de Noruega. Pues nada, hasta otra aventura.